Bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Hola, bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Bueno, mi nombre es Javier Roel y hoy quiero hablar con ustedes algo muy particular que es la era de la desinformación. ¿Qué es esto de la era de la desinformación? Sabemos que la expansión de las redes sociales digitales presenta un lado oscuro, eso lo sabemos, la difusión masiva de las informaciones falsas y teorías de la conspiración. Y sabemos que las redes sociales ofrecen una extraordinaria libertad informativa, eso todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, también alimenta la difusión descontrolada de los contenidos conspirativos y pseudocientíficos. El problema ha sido calificado por el Foro Económico Mundial como una de las mayores amenazas para la sociedad. Esto es una gran realidad, la famosa fake news. El gran volumen de datos disponibles han posibilitado un análisis preciso del fenómeno. Los estudios demuestran que los contenidos se seleccionan por sesgo de confirmación, lo que deriva en la creación de comunidades homogéneas que tienden a retroalimentarse y a ignorar el resto. Entonces, es importante tener bien claro qué es las noticias verdaderas y lo que es las noticias falsas. Eso hay que tenerlo mucho cuidado porque si no puedes caer en todo el tiempo en la famosa desinformación. Intentar desmontar la teoría conspirativa solo refuerza las opiniones de sus partidarios. Ello dificulta la difusión de información veraz y hace que resulte casi imposible frenar la expansión de contenidos falaces. Por ejemplo, uno de los contenidos que anda dando vuelta en la red o también, sobre todo en las redes sociales también, que es el tema de los reptilianos, por ejemplo. Actores que supuestamente, entre comillas, pertenecen a la raza de los reptilianos o que están en la nueva orden mundial. Entonces, son los que controlan el mundo. Bueno, todos esos tipos de desinformación y estas teorías conspirativas que en realidad no dicen nada. Esto pasa mucho tanto en YouTube, pasa muchísimo en muchos videos que hablan de lo mismo, y también ahí en las redes sociales también dicen lo mismo. ¿A quién no le ha ocurrido que al cenar con amigos o familiares, algunos quizás con cierto nivel de estudios, la conversación acaba con una noticia leída en internet sobre, por ejemplo, la influencia del cambio climático de las redes, de la estela químicas, de los aviones, chemtrails o las ventajas de la medicina alternativa? ¿Quién no ha seguido en televisión algún debate entre los actores y cantantes famosos que, sin tener la menor noción de estadística ni de economía, se transforman de repente en analistas económicos y políticos que nos revelan hasta qué punto el señoraje bancario y el nuevo orden mundial están alterando la sociedad? Y esto es muy común. En la tele también pasa mucho. Gente que, acá en Argentina pasa mucho que, por ejemplo, cuando son todos economistas, son todos matemáticos, como dice acá. Esto es hay parte que estoy leyendo de que es una nota muy buena que salió en Ciencia e Investigación sobre la desinformación. Estoy mezclando parte de mi opinión y sobre de esta nota. Y es verdad lo que dice acá, que en la televisión hay mucha gente que habla de economía, de cómo resolver algunos temas, por ejemplo, acá en Argentina, el tema de la inflación. Y no, la verdad que no tienen mucha idea de lo que es la economía. No tienen la menor idea. Igual
por ejemplo, de estadísticas. Por ejemplo, ahora con la pandemia, todo el mundo son expertos en medicina. Entonces, hay que tener cuidado también con la información. Hay que tener cuidado de quién viene lo que nos están informando. ¿Qué ha cambiado en nuestro mundo informativo y en la manera de construir nuestra opinión? ¿Qué función desempeñan las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube en la difusión y la popularidad de las teorías conspirativas? La ciencia se está ocupando de ello. En los últimos años se han desarrollado varias técnicas que, gracias al análisis de un ingente volumen de datos precedentes de las redes sociales, han permitido estudiar su dinámica con un alto grado de resolución. La difusión de contenidos falaces no constituye un problema menor. En el 2013, el Foro Mundial Económico, o Foro Económico Mundial, una organización independiente que analiza los problemas más apremiantes a los que se enfrenta nuestro mundo, señalaba en un informe sobre riesgos globales que una de las cuestiones más interesantes y al mismo tiempo más peligrosas para la sociedad era, a la par del terrorismo, la gran rapidez con que se difunden en Internet las informaciones infundadas o falsas. Internet ha modificado la manera en que las personas interaccionamos y que encontramos amigos, foros y comunidades de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que antes cada uno de las personas eran más pasivos que activos en lo que es la información, el manejo de la información. Ahora, esto en las redes sociales cambió muchísimo porque ahora hay mucho más personas que son activos, que producen contenido. Pero, obviamente, por un lado está bueno porque te permite mucho más riqueza del contenido y no dependes solamente de los grandes medios de comunicación, que también tiene un sesgo y también hay desinformación, según la línea política que el medio, o la línea editorial sobre todo, que el medio tiene. Ahora se puede saber un poco más la verdad, entre comillas, por un lado, porque hay mucho más gente activo dando información y por lo tanto al dar información también te da otra alternativa de la información. Pero por otro lado pasa esto, el tema de que lo bueno que tienen eso, también está esto y lo malo de la desinformación. Pero la desinformación existió siempre, no es de ahora, eso es mi opinión. También ha cambiado el modo que filtramos la información y formamos nuestras opiniones. Este panorama, sumando una exposición a la información guiada por el sesgo de confirmación, así como un considerable analfabetismo funcional, la incapacidad de comprender eficazmente un texto básico, que según los datos de la OCDE, en Europa afecta a 1 de cada 7 individuos de entre 15 y 65 años. Puede dar origen a verdaderos fenómenos masivos en torno a informaciones falsas. La radiografía de tales dinámicas sociales pone en manifiesto tanto lo alarmante de la situación como la poca adecuación de las soluciones ensayadas hasta ahora, incluidas las técnicas algorítmicas diseñadas para frenar la generación, la difusión y el refuerzo de narrativas amañadas. Entonces, esto es importante también, esto del tema del analfabetismo o de estas edades de 15 a 65 años. Entonces hay que tener cuidado. En el 2009, el investigador Harvard David Leiser y sus colaboradores publicaron en Science un artículo, Ciencia Social Computacional, que acabarían sentando las bases de un nuevo campo de investigación. A partir de un enfoque basado en datos, esta nueva disciplina conjuga matemática, estadística, física, sociología e informática y tiene como objetivo estudiar los fenómenos sociales de manera cuantitativa, empleando para ello el rastro digital que dejamos en las redes sociales. Los internautas seleccionan contenidos, lo comparten y lo comentan y dejan huellas de esas acciones. Todo ello ha permitido analizar la sociedad con un grado de detalle sin
precedente que va mucho más allá de la especulación. Esta línea hemos progresado de forma notable a la hora de entender la difusión y el consumo de la información, su efecto sobre el proceso de formación de opiniones y la manera en que las personas se influyen mutuamente. Muy interesante esta nota de cienciainvestigación.es, un gran portal. Así que yo voy a dar mi opinión sobre esta nota, que ya lo estuve dando durante la lectura de esta nota. Yo creo que la desinformación existió siempre. Obviamente ahora como hay mucho más personas dando la información, porque como dije anteriormente, hay muchas más personas activas generando contenido. Obviamente esta desinformación está en un nivel más creciente sería, o más evidente en algunas cosas. Pero antes también, cuando los grandes medios, y todavía lo siguen pasando, manejan una línea editorial. Quiere decir que esa línea editorial no quiere decir que sea toda la información que sea verdadera. Hay una desinformación porque muchos medios tienen una línea editorial y está sesgada la información. Entonces no tenés 100% de la información. La información está por el medio, la verdadera información. Porque según la línea editorial o también el lado político que estés, hay una información u otra. Entonces, esto también hay que tenerlo clave. La desinformación no está solamente en las redes sociales, que la gente difunde teorías conspirativas o fallecimientos que no ocurrieron, etcétera, etcétera, que eso pasa mucho en Twitter. Eso existe, pero también existe esto del nivel de sesgo de la información. Entonces, por eso, que esto creo que lo he dicho en otros podcasts anteriores, lo más importante es que leamos, que seamos los más objetivos posible. ¿Y cuál es la manera? Es que nos formemos. ¿Y qué es la formación? La educación. Una educación fuerte hace que estos tipos de información, tanto de los medios masivos de comunicación y lo que se está difundiendo en las redes sociales, no tengan tanta injerencia. ¿Por qué? Porque tenés una población educada. Si no tenés tanta educación y hay analfabetismo, como dice acá la nota, ahora me salió bien, antes no me salía, esto genera que mucha gente crea cosas que no son ciertas. O se crean teorías conspirativas que en realidad son que salió en la mente de una persona que dice tal cosa y todo el mundo lo cree. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Por eso cada uno de los países, que muchos, entre comillas, no le conviene tener una población educada. ¿Por qué a muchos países no le conviene? Porque si tienen una población educada, no lo pueden manejar. Entonces no pueden dirigir el voto. Esto es grave. Pero pasa en muchos de los países. No en todos, pero pasa. Entonces hay que tener cuidado. Esto es importante, la educación. Así que esta es mi opinión sobre la desinformación. Así que espero que ustedes escriban en la reseña, tanto en Apple Podcasts o iVoox o donde sea, donde escriban. Pongan en los comentarios qué opinan sobre esto de la desinformación que estamos viviendo hoy en día, tanto en las redes sociales también como los medios de comunicación. Voy a recordar las redes sociales. Estamos en Palabras en Fuga. Palabras en Fuga en Instagram y estamos en Palabras en Fugas con ese al final en Twitter. Así que nos vemos en el próximo episodio de Palabras en Fuga. Chau y descansen. Gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, etc.